Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que después de escuchar a Alejandra y a Vilma, yo voy a tratar de ser lo más cortos posible para que pueda haber una interrelación y podamos hacer preguntas. Yo creo que estamos ante un fenómeno, primero, que está creciendo. Y es importante analizar eso porque en muchos lugares se discute, no, esto pasó siempre, nada más que ahora como hay más medios de comunicación se conoce más. Es cierto, siempre pasó. Puede ser que ahora se conozca un poco más, pero también es un hecho cierto que es un fenómeno que crece. Para mí tiene una explicación. Yo creo que estamos en una sociedad que, por un lado, avanza en muchos aspectos, porque avanza la técnica, la tecnología, la comunicación, pero lamentablemente en lo que hace a las relaciones sociales, a las relaciones humanas, involuciona en vez de evolucionar. Y hay elementos de barbarie en esta sociedad. Tiene múltiples facetas esto, las guerras fratricidas, la droga, la violencia en general, pero en particular uno de los síntomas es la violencia contra la mujer, que yo creo que está avanzando y tiene que ver con la decadencia de esta sociedad. El capitalismo no fue la primera sociedad ni es la única que ha existido en la humanidad. Ha habido muchos tipos de sociedades. Y cuando entraban en decadencia, en general, caían y un nuevo régimen, una nueva sociedad los suplantaba. Antes había feudalismo, había sociedad esclavista, ha habido distintos tipos de sociedad. El capitalismo como sociedad, más allá de que nos quieren hacer creer que es el único sistema, que no hay otro más que está en decadencia. Y si no trabajamos en algún momento como humanidad para superar este sistema, para ir a un sistema más justo, con menos de estas contradicciones, lamentablemente hechos como estos van a tender a crecer. Entonces, por eso a mí me parece que, como decía Vilma, hay una pelea de fondo. Tenemos que replantearnos esta sociedad, no quedarnos conformes ni dejar que nos convenzan de que es el único tipo de sociedad, que es el único tipo de relaciones, que es el único tipo de instituciones, que la justicia es así porque tiene que ser así. O sea, primero, no dejemos que nos convenzan de que lo que está es lo único que existe y que por lo tanto tenemos que convivir con esto. Primero peleemos para cambiarlo, peleemos para estar mejor, rebelémonos contra todas las injusticias y trabajemos por una sociedad distinta. Yo creo que en algún momento, cuando había una sociedad esclavista, alguien se debe haber planteado esto, y por eso no estamos en una sociedad esclavista, o lo mismo cuando había sociedad feudal. En algún momento siempre un sector de la sociedad empezó a decir esto no va más, hay que cambiar, y las relaciones de fuerza se fueron creando a tal punto que en algún momento hubo un cambio. Yo creo que las fuerzas conservadoras siempre intentan tratar de demostrarnos que no se puede cambiar, que hay que bancársela, si naciste pobre sos pobre, si naciste mujer sos mujer y te la tenés que bancar. No, y no es así, para nada, no es así. Uno puede mejorar, por eso somos, ¿no es cierto? La humanidad puede mejorar y no hay que contentarse con eso. Entonces, hace falta en el horizonte pelear por una sociedad distinta. Creo que también está planteada una batalla permanente contra la cultura hegemónica que tiene a la mujer como objeto. Esto se reproduce permanentemente, ya acá se habló desde todo, desde el colegio, desde las instituciones, desde la televisión, desde los programas. A mí me ha tocado en algunos programas ir y plantear esto y decir, bueno, pero escúchame, que mostremos un culo no quiere decir que el que ve un culo se transforma en un violador ni en un golpeador. No y sí. Porque si se naturaliza en todos los órdenes que la mujer es un objeto, lleva a que muchos tipos crean que es un objeto, y como es un objeto de su propiedad, es un objeto que puede ser sometido, ¿no es cierto?, a todos los derechos de la propiedad, inclusive golpearlo y hasta matarlo. Entonces, creo que todo esto tiene una relación, y por eso es importante rebelarnos contra todo esto. Es una pelea cotidiana y diaria, y es una pelea que no es de la mujer sola, porque también hay otra, que la mujer se tiene que rebelar, y creo que es muy importante el rol de la mujer. Creo que la mujer ha demostrado, a partir de los
multitudinarios encuentros que se realizan cada año. Creo que ahora va a haber otro en Mar del Plata este año, que tiene que ser más grande que el otro. Creo que lo del 3 es una cosa importantísima, y yo creo que la valentía de todos los que han convocado esta marcha tenemos que hacerla muy grande. La mujer juega un rol fundamental, pero es importante, para que esta pelea se gane, que el hombre se involucre, porque no va a haber una sociedad distinta mientras la mitad de la humanidad está oprimida, y la opresión de la mujer contribuye a la explotación más global de todos, y entre ellos al del hombre. O sea, el hombre tiene que entender que en esta pelea no es una pelea de la mujer, es una de la pelea como humanidad, para ver si pegamos un salto, y por eso creo que hay una responsabilidad muy grande de todos los hombres. Por eso hay que ir masivamente a la marcha, y no tienen que ir solo mujeres, tienen que ir hombres, tienen que ir todos los que defendemos una sociedad distinta. Y hay peleas concretas en el mientras tanto, porque uno plantea, bueno, hay que cambiar la sociedad, es una pelea no de hoy para mañana, hay que cambiar la cultura hegemónica, no es una pelea de hoy para mañana. Yo de todos modos creo que es muy importante, porque si no, no vamos a lograr la solución del problema, si no empezamos esa pelea. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer en el mientras tanto y en lo inmediato. El tema de la violencia, decretar la emergencia en violencia de género, es una cosa que se puede hacer y está al alcance de la mano. Tenemos que preguntarnos por qué no se logra que se concrete. Yo, como decía Pablo, yo presenté hace 3 años el primer proyecto. Se cayó, nunca lo trataron en la comisión, que lo tenía que tratar. A los 2 años cae el proyecto. A fin del año pasado lo volví a presentar para que tenga estado parlamentario. Tiene estado parlamentario. No se logra que en las comisiones se lo trate. ¿Qué es lo que...? Porque no es una gran cantidad de dinero, por supuesto. Ley sin dinero es ley muerta. O sea, ley sin plata para aplicarlo es una ley. Se votan muchas leyes así, se votan leyes para quedar bien para la tribuna, pero después no se le vota el presupuesto y por lo tanto es letra muerta, porque no se puede ejecutar. Pero no es tampoco sumas siderales. Por ejemplo, se aplican y se gasta dinero en cosas superfluas, mucho más dinero que el que podría permitir atacar este flagelo. Tiene que ver, como bien se dijo acá, por un problema de concepción. Se habla mucho ante las cámaras, se habla porque es políticamente correcto. Ese es un logro, lo mismo es un logro de la batalla que se viene dando para identificar el problema, porque hasta hace unos años ni se hablaba del tema, era una cosa, se hacían los boludos, no existía, claro, no existía ni femicidio, ni nada. Ahora todos hablan, pero ojo, todavía siguen hablando para la tribuna, porque donde tienen que actuar, que es en las cámaras, para decretar la emergencia, para decretar, ¿no es cierto?, fondos, para tomar medidas, todavía sigue siendo. Y tiene que ver con este tema. A mí me toca participar de sesiones donde todos los diputados nos ponemos un cartel, porque hubo una sesión donde nos pusimos todos este cartel, pero después vas a una reunión chiquita y las bromas que vos escuchás ahí sobre el mismo tema muestran que en realidad es todo una pose, porque en la esencia, y se festejan, porque este tema de la sociedad patriarcal es algo que está muy arraigado, y en las instituciones más todavía, está muy arraigado. Entonces, miren, yo creo que hay que pelear por esta ley, por una ley de emergencia en cada provincia, y para que se le dé fondos a la ley nacional y para que todo el petitorio que han hecho y que está en la marcha se concrete. En la ciudad de Buenos Aires existe un refugio para problemas de violencia de género. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres que tienen algún problema tienen un lugar a donde ir. La ONU recomienda como recurso mínimo, porque hay otras medidas, estamos hablando de emergencia, que tendría que haber un refugio cada 10.000 habitantes. Ustedes saquen la cuenta cuántos refugios tendría que haber en la ciudad de Buenos Aires, que tiene casi 3 millones de habitantes. Divídanlo por 10.000 y les va a dar cerca de 300. Hay uno. O sea, lo que considera la ciudad de Buenos Aires como importante es
300 veces menos que lo que recomienda la ONU para tratar la problemática. Ahora, ¿por qué es tan importante el tema de tener casas refugios cerca, incluso de donde viven las mujeres que sufren esta problemática? Porque si no hay un lugar a donde ir con sus hijos, la mujer se queda con el golpeador porque está condenada por una cuestión económica, por una cuestión social, a quedarse donde está el golpeador. Y por lo tanto, cuando después termina pasando lo que pasa, que termina en el femicidio o casi femicidio, uno no puede decir que es por un problema individual de esa persona. El Estado no hizo absolutamente nada para brindarle la posibilidad a esa mujer que tenga un lugar a donde ir, ¿no es cierto?, donde puedan recibirlo, tenga un lugar para estar. Pero mucho más que eso, porque desde ya tampoco se trata de que tenga una cama, porque si tiene una cama pero no tiene ningún tipo de posibilidad de salida para la escolaridad de sus hijos, de contención psicológica, de contención jurídica, de contención para incluso una salida laboral, va a salir del refugio y va a volver, porque en algún momento le van a decir, bueno, no te vas a quedar acá viviendo toda la vida, tenés que volver a la vida, y va exactamente a volver a la misma situación. Con un refugio es imposible tratar esto. Ojo, pero la ciudad de Buenos Aires es de avanzada porque tiene un refugio. En la mayoría de las provincias no hay ninguno. Por lo tanto, se jactan de esto, los funcionarios en los debates. A mí me ha tocado discutir con la funcionaria del área, que es mujer, y que dice que en realidad no hace falta más porque no reciben consultas. Es muy simple, no se reciben consultas, entre otras cosas, porque la mayoría de las mujeres ni saben, o mejor dicho, saben que no tienen a dónde recurrir y por lo tanto ni siquiera se plantean recurrir a ningún lado porque saben que la respuesta va a ser nula y se terminan quedando con el golpeador. Se dice, no, pero acá no es un problema. Ojo, dicho por la funcionaria que está a cargo del área y que es responsable de esta. Acá no hay tantos problemas. Las cifras dicen lo contrario, porque las cifras que da la Casa del Encuentro hablan de que el 10% de los femicidios son en capital. Y es un promedio mayor a lo que significa poblacionalmente la capital en relación al país, porque la capital no tiene el 10% de la población del país, son 40 millones, son 4 millones, tendría que tener, la capital no llega a 3 millones de habitantes, es decir, en la capital hay más femicidios que en la proporción nacional, ¿no es cierto?, nacional. O sea, fíjense si habrá problema, porque no es un problema de un sector social, cruza transversalmente todos los sectores sociales y por lo tanto es un problema de sociedad, es un problema de conjunto este tema, ¿cierto? Entonces, ahora, recién acá se hablaba del tema de la atención jurídica y psicológica. En la ciudad hay 7 centros integrales de la mujer. Nosotros, así como proponemos que se abra un refugio por comunas el primer año, otro en el segundo, hasta llegar a las cifras que plantea la ONU, pero por lo menos que haya uno inmediato por comuna, el año que viene 2, también planteamos que tendría que haber un centro, ¿no es cierto?, como mínimo por comuna. Fíjense lo que pasa, hoy en día estos centros atienden 1 o 2 veces por semana. O sea, si uno va a buscar un abogado, tiene que empalmar justo una vez o dos, ¿no es cierto?, que un día o dos caer justo en el día que está. En general hacen ir a las mujeres cada 15 días, pero no para seguir las causas, sino porque muchas veces esas abogadas que están a cargo de la ciudad necesitan justificar cada 15 días que atienden algo para poder cobrar, porque si no, no les paga el gobierno de la ciudad. Entonces se transforma en un trámite más administrativo que realmente gente que está pauperizada económicamente tampoco va a brindar una gran atención. Por eso entiendo perfectamente todo lo que contaba acá Alejandra. En general son contratadas las abogadas que tienen. Para atención psicológica solo hay
1 o 2 psicólogos por cada uno de estos centros, que como dije son muy pocos, atienden 3 veces por semana, también están en la misma situación que los abogados, que están en una situación de precarización laboral tremenda, y en general derivan a los hospitales para cuando hacen solo consulta de admisión y después derivan a los hospitales que están colapsados, ¿no es cierto? Porque lo de la ciudad de Buenos Aires hay un mito de que son de primera con relación a la provincia, pero ustedes tienen que saber que desde hace años no toman personal, entonces se van cerrando servicios porque el que se jubila no es reemplazado por otro y por lo tanto prácticamente en ningún hospital de la ciudad se brinda una buena atención, y si uno va, que hagan la prueba, le van a dar un turno de acá a 4 meses más o menos para que se atienda. Estamos hablando en situaciones de urgencia, o sea, situaciones donde hay que responder inmediatamente. No está preparado, o sea, el sistema no está preparado absolutamente para nada. El presupuesto es del 0,07 para, o sea, no es el 1, es el 0,07 de una ciudad que es riquísima. Vuelvo a insistir, esto es el primer mundo comparado con el Gran Buenos Aires o comparado con otros lugares. Estamos hablando de la ciudad más rica del país. Ahora, la falencia que tiene la ciudad más rica del país nos puede permitir ver cómo es en el resto de los lugares. Nosotros planteamos un aumento de emergencia, por lo menos, que ya se destine medio punto, estamos peleando por medio punto del presupuesto, de mínima, para que en un periodo vaya al 1%. Ustedes tienen que saber que, por ejemplo, a las empresas de la basura que dan un servicio pésimo se le da el 7% del presupuesto. O sea, se les regala plata porque está demostrado que se les regala cerca del 70%, que es solamente curro. O lo que se gasta en publicidad para hacerle la campaña a Macri presidente es más, ¿no es cierto? 5 veces más que esto que se plantea. Es decir, miren, yo creo que pelear por leyes de emergencia, donde se hagan refugios, donde haya la posibilidad de una buena atención y contención, en todo lo que hace a la contención psicológica, a la contención legal, es parte de una bandera que tenemos que tener, y no nos tenemos que resignar, porque el presupuesto, ¿qué es el presupuesto? Es el dinero nuestro. El presupuesto es lo que recaudan de una y otra manera de lo que todos ponemos. Entonces, ¿cómo se distribuye el presupuesto? Muestra un poco la matriz de qué es lo que quiere hacer un gobierno y la importancia que le da a determinados temas. Si se habla, si ustedes escuchan hablar de gente que está comprometida contra la violencia de género, y posiblemente muchos aparezcan en la marcha, porque vuelvo a insistir, hay campaña electoral y es políticamente correcto estar en la marcha del 3 y hablar contra esto, pero después no hacen nada teniendo la posibilidad para que se destine mínimamente un presupuesto, se abran estas casas refugio de contención. Estamos hablando de fuerzas que no están comprometidas realmente. La justicia, nosotros tenemos una justicia arcaica, clasista, porque es una justicia que al que tiene mucha plata le va a garantizar lo que quiera, al que tiene poca o no tiene acceso económico nada, y está atravesada por problemas de atraso cultural, de machismo. Bueno, todo lo que contaba acá Alejandra es una muestra de esa, pero hace muy pocos días tuvimos 2 jueces que se hicieron un fallo aberrante con relación a un chico. O sea, ahora, pero eso no es anormal. Usted tiene que saber que eso, que por ahí sorprende, es algo común y corriente. Común y corriente. Ojo, me vuelvo a insistir, si se alejan más todavía un poquito de la capital, las barbaridades, o sea, para que un violador vaya preso, para que un golpeador, o sea, pero... Entonces, nosotros tenemos que cambiar la justicia, tenemos que pelear por cambiarla, o sea, si no logramos democratizar
que no haya más jueces y fiscales vitalicios, porque acá tenemos un problema. Un reverendo hijo de su madre, como estos tipos, se amparan en que el sistema está preparado para que hagan lo que hagan, se van a quedar hasta que se mueran. Ahora, nosotros tenemos que pelear por una justicia donde se tenga que revalidar títulos permanentemente, donde la población pueda controlar y elegir, como pasa en las democracias más avanzadas del mundo, porque nos quieren hacer creer que esto es así, y no es así. En muchos países se eligen los jueces, los fiscales. Ustedes lo van a ver hasta en series, que el fiscal está preocupado porque, se entiende, se viene la elección. ¿Y por qué acá no podemos elegir cada 4 años a los fiscales, a los jueces? ¿Ustedes creen que alguien elegiría estos 2 marmotas que sacaron el fallo ese? ¿O el que dejaron libres a todo lo que se demostró en Tucumán que eran parte de la trata? ¿O al fiscal de Alejandra? ¿O al fiscal de Alejandra? O sea, porque nosotros tenemos que democratizar por la vía esa. O sea, yo creo que no los elegiría nadie, y habría una necesidad también de un control social, porque acá el gran problema que tenemos nosotros, tanto para el presupuesto como las instituciones, es que no hay control social. El sistema para reproducirse necesita que nadie lo controle. Los jueces son vitalicios, los saca y los pone el poder político. A su vez es el poder político que, como le garantiza quedarse, le pide a cambio impunidad. Pasa lo mismo con la policía. Es aberrante, todo, pero 100 mujeres que van a plantear su problema, 99 van a plantear que el tipo que las atendió las vuelve a abusar y no pasa nada. ¿Por qué no se pueden elegir los comisarios? Yo personalmente creo que si no hay control social, y un poco en la ley también lo planteamos, tiene que haber control social sobre todas las instituciones. Tiene que haber la forma, el comisario lo tiene que elegir la gente, el juez también. El presupuesto se tiene que consultar para ver dónde va el presupuesto. ¿Por qué se gasta tanto en esto que no sirve para nada y no se quiere gastar ni siquiera medio punto en garantizar que haya refugios para la mujer golpeada, para la mujer abusada? ¿Por qué se gasta esta forma? Yo creo que como sociedad tenemos, porque hay muchas veces me preguntan, bueno, ¿pero qué hacemos? Desde ya hay que trabajar para intentar identificar quiénes son la gente que no está por el progreso social, sino que está por el conservadurismo, por seguir manteniendo este estado de cosas. Que yo le digo algo, nada se mantiene tal cual está, ¿eh? Yo creo que hay retroceso. Mantener el statu quo es retroceder como sociedad. Es que hoy hubo este año casi 300, va a haber 400 de acá a poco tiempo, va a haber 500, va a haber 1000, porque la sociedad esta se está deteriorando. O sea, tiene que haber control social, hay un involucramiento de todos para que estas cosas cambien. Nunca hubo un cambio social sin la participación social ni de la gente. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que participar. Y parte de participar, para mí, es pedir controlar. O sea, pedir control. No aceptemos más votar cada 4 años y que el que gana hace lo que quiere. No aceptemos más que se vote un presupuesto ni sabemos qué. O sea, empecemos a exigir como sociedad que haya control social. ¿Por qué no podemos elegir los jueces? ¿Por qué no podemos elegir los comisarios? ¿Por qué no podemos discutir el presupuesto? ¿Por qué no se puede hacer alguna forma de presupuesto participativo? Que la gente vote cuáles son las prioridades. ¿Por qué no podemos poner el orden de prioridades a discusión y a votación de la sociedad? ¿Necesitamos más metrobuses? ¿Necesitamos que se gaste lo que se gaste en propaganda para que el jefe de gobierno sea presidente? ¿Qué necesitamos? ¿Dónde necesitamos el dinero? Ojo, estamos hablando de una sociedad que, teniendo las posibilidades, acumula 500.000 de personas con déficit de vivienda en la ciudad, hospitales que se caen a pedazos, chicos que se quedan sin vacantes en los colegios, y como colorario de esto, 0 presupuesto para la problemática de la mujer. Esta ciudad puede solucionarlo el problema porque tiene dinero. Hay otras que están más complicadas, pero si no empezamos por acá. Entonces yo termino con esto. Yo creo que el gran debate en este tema es comprometernos todos desde ya a ir el 3. Tenemos que hacer que sea un basta, que sea hasta acá llegamos, que sea una señal a las autoridades de que tienen que tomar, porque se pueden tomar medidas. Es falso que hay que esperar a que haya un cambio no sé cuándo. O sea, se pueden tomar medidas ya. Y son importantes estas medidas para dar una señal. Ahora, tiene que haber compromiso social.
tenemos que comprometernos todos a interpelar a las autoridades, a exigirles a las autoridades formas de participación para controlar que lo que se dice se haga. Porque, miren, yo estoy cansado de ver acá actos y actos y actos donde los funcionarios hablan, pero cuando la gente se va, acá se vota lo opuesto, o sea, se vota otra cosa, y lamentablemente la sociedad muchas veces no participa, no interpela, es como que un poco nos han acostumbrado a dejar en manos, ¿no es cierto?, del que elegimos la responsabilidad. Miren, no dejen en manos de nadie la responsabilidad. El futuro, que es de todos, lo tenemos que controlar entre todos. Y si no hay una mirada presente sobre las instituciones, sobre los que elegimos, tengan claridad de que al final ese tipo, mujer o lo que sea que elijan, va a terminar yendo para otro lado. Porque acá, lo que sí hay acá es un lobby muy grande de los que quieren que las cosas sigan como están. Eso sí que ambulan por acá, ¿eh? Se discute alguna resolución que está planteando el problema de algún derecho reproductivo, se llena de sotanas acá. Se discute este tema y van a ver de ambular sotanas. Se discute el problema de que se le va a quitar el presupuesto al del juego, todos los áreas del juego están acá. Se discute que a lo mejor algún terreno público quedó vacante, todos los grandes grupos inmobiliarios andan por acá. Lo que no anda muchas veces es la gente. Ojo, han hecho todo para que no venga la gente. Acá, por ejemplo, hasta el año pasado las sesiones eran a la tarde, con un contenido de que la gente salía de laburar y viniera. Ahora son a la mañana, para que no venga nadie, si es posible. Antes permitían que en el arranque de la sesión uno pudiera hablar de los problemas de la coyuntura sin necesidad de pedirle al bloque mayoritario permiso. Cada uno podía agarrar la palabra. Como en general en esas sesiones al principio, gente como yo y otros hablábamos de este tema y le decíamos, miren que ustedes no votan nada, fueron a aquel acto, hablan, seguro que fueron a la marcha del 3, pero no votan un poraca de presupuesto. Bueno, ¿qué hicieron? Se pusieron de acuerdo todos, eliminaron las declaraciones. Ahora nadie puede hablar nada si no le pide, si no saca 31 votos. ¿No es cierto? Como en general los que tienen los 31 votos son los que no quieren que nada de esto pase, la cosa sigue. Se puede cambiar todo esto, con participación social. No hay ningún régimen, por más fuerte que haya parecido, que se pudo sostener en el tiempo cuando la gente dijo basta. Hagamos que el 3 sea el basta y empecemos a cambiar esta realidad, porque vuelvo a insistir, no es un problema de la mujer, es un problema nuestro como sociedad, porque involucra a los chicos, nos involucra a todos, así que comprometámonos todos y apoyemos a esta gente que tiene la valentía de contar cosas que en general son difíciles de contar y de hacer públicas, pero creo que es una necesidad que se hagan públicas para que todos tomemos conciencia de qué estamos hablando.